México, un país realmente abierto al comercio exterior. Es por eso que diario entran y salen distintos tipos de mercancía a nuestro país, ya sea por vía marítima, aérea o terrestre. Pero para realizar dicho acto se lleva a cabo un proceso llamado despacho aduanero. A continuación te explico qué es el despacho aduanero por vía marítima. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos, debe realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. El procedimiento del despacho aduanero es el siguiente. Una vez realizado el pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento ante el módulo de mecanismo de selección automatizado, el semáforo fiscal, en las instalaciones de la aduana. El mecanismo se activa al momento en el que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arrojará el resultado, reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea correcta. Revisará la documentación anexa al pedimento que fue transmitida de manera electrónica para constar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. Verificará que cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para que la mercancía pueda importarse y finalmente comprobará que se hayan pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. ¿Qué documentación se requiere para el despacho de aduanas? Para realizar un despacho de aduanas, el agente aduanal requiere los siguientes documentos: factura comercial, packing list y bill of lading. La factura comercial debe ser emitida por el vendedor que acredita la compraventa de la mercancía entre el exportador y el importador. En esta factura debe aparecer cierta información como los datos fiscales de ambos, una pequeña descripción de la mercancía, el valor y el Incoterm con el que se ha realizado la compraventa. El packing list es emitido por el vendedor y acompaña a la factura. Es donde figura el detalle de la mercancía, por ejemplo, el número y tipo de bultos, el peso, el volumen, etc. El BL o Bill of Lading es emitido por la compañía que realiza el transporte. Este documento certifica que la mercancía ha sido cargada a bordo del medio del transporte. El agente de aduanal debe de disponer de copias originales de este documento. Un BL marítimo es un documento de transporte puerto a puerto cuya finalidad es acreditar que las mercancías se han recibido a bordo del buque. Es prueba de la existencia del contrato de transporte y de la titularidad de la propiedad de la carga a favor de su legítimo tenedor y mediante el cual y exclusivamente se tiene derecho a recibir en el puerto del destino de la mercancía, en el estado y cantidad que fue embarcada. Cumple una triple función. Número 1. El recibo de las mercancías embarcadas y certificado del estado en el que ésta se encuentra. Número 2. Prueba del contrato de transporte cuyas condiciones suelen figurar al dorso. Número 3. Documento acreditivo de la propiedad de la mercancía transportada, negociable y admitido por los bancos en los créditos documentarios como representación de las mercancías. El BL es el soporte básico de los créditos documentarios. ¿Qué son los Incoterms? Estos términos se emplean para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor. A pesar de que sean de uso voluntario, la mayoría de las transacciones internacionales se rigen bajo las normas establecidas en los Incoterms. El término FAS es de las siglas Free Along Ship, que en español significa libre al contado del buque. Es una operación de compraventa bajo el término FAS. El vendedor entrega la mercancía al costado del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. Incoterm Free on Board o a bordo ya no se define como colocar las mercancías encima de la cubierta del barco. De hecho, no se define ninguna expresión similar, ya que todo dependerá de lo que se especifique en el contrato de acuerdo con la naturaleza de la mercancía. Este Incoterm es uno de los más recomendables para el vendedor porque los costes son controlables y se asume el control de casi toda la operación. Se tiene un mayor control sobre la mercancía, el destino, los plazos y la búsqueda de alternativas en caso de imprevistos. También se tiene un mayor margen de negociación.
helicóptero SIF es totalmente recomendable porque los costes son controlables e identificables. Se asume el control de gran parte de la operación teniendo más margen de negociación. El riesgo se transmite en origen y se tiene un mayor control sobre la mercancía, su destino, los plazos y la búsqueda de alternativas ante los imprevistos. Seguros en el transporte marítimo. Todo el mundo sabe que las cosas pueden ponerse realmente feas en medio del océano. Ese es el motivo por el que muchos transitarios destacan la importancia de embalar y cargar de forma segura las mercancías. Pero, teniendo en cuenta que la naturaleza es impredecible, un envío nunca está totalmente seguro. Existen distintos tipos de seguro marítimo, los cuales son seguro de carga marítima. El seguro de carga marítima cubre la parte del viaje que sucede en el mar, en contraste con el seguro de transporte terrestre, su aplicación es internacional. Seguros a todo riesgo. La cobertura a todo riesgo ofrece una de las mayores coberturas y protege frente a una amplia gama de factores externos. En general, este tipo de seguros cubre la mayor parte de daños y pérdidas físicas que se produzcan como resultado de distintas incidencias externas con las que una mercancía se pueda encontrar. Póliza de riesgos identificados. Al contrario de que las pólizas a todo riesgo, las pólizas de riesgos identificados solo cubren las pérdidas causadas por las causas específicamente nombradas en la póliza. Avería gruesa. En una situación de avería gruesa, todas las pérdidas causadas durante un problema de naturaleza extraordinaria en el mar deben ser divididas entre los propietarios de las cargas a bordo del buque que hayan sobrevivido al accidente. Esto significa que como propietario de una carga que no ha sufrido daños, sería responsable de financiar la compensación de los propietarios de aquellas cargas que sí han resultado dañadas y los daños en el buque sufridos por la avería. Esto sería todo, espero que haya sido útil.